Buenas a todos, mi nombre es Mirko Stam y junto a mi compañero Gastón Fernández de la comisión número 4 vamos a presentar el trabajo práctico integrador de la materia Programación 1 de la Tecnicatura de Programación de la UTN. El objetivo de nuestro proyecto es desarrollar una aplicación de consola robusta en Python para la gestión, filtrado y análisis estadístico de un dataset de países. Ok, para empezar me gustaría hablar sobre el modelo de datos. Decimos estructurar la información utilizando una lista mutable que almacena diccionarios internos. Cada diccionario representa un país de forma aislada, mapeando campos claves como su nombre, población, superficie y continente. La persistencia se maneja de forma tabular a través de un archivo CSV básico, como se puede ver acá. Uno de los requerimientos más importantes del desarrollo fue garantizar la estabilidad ante entradas inválidas del usuario. Para lograrlo de forma limpia, aislamos la lógica de captura dentro de funciones helpers. La primera función sería la de pedir entero, en la que se realiza dentro de una try except una validación de que el valor ingresado sea un entero y que sea un número mayor a cero. En el caso contrario, se lanzaría una excepción. Lo mismo pasa en pedir string. Hacemos una validación de que no esté vacío o de que no sea un número, lanzando un error si no es así. Después tenemos la función en la que es normalizar continente, en la que mapeamos los continentes en un valor que puede ingresar el usuario y el valor correcto que tenemos nosotros en el sistema, en el que nosotros hacemos la conversión para no tener ningún tipo de problemas más adelante en el código y hacemos una validación de que esté los continentes dentro de lo que nosotros tenemos en el código. De esta forma lo que nosotros hacemos es cuando lo queramos llamar, dentro de un try except hacemos una validación y si nos lanza un error sabemos que debemos imprimir o el tipo de error y debemos volver a ejecutar todo de cero o si queremos ejecutar dentro de un while poder hacerlo sin ningún problema. Una estandarización de la forma en la que se quiere utilizar para que no tengamos que ir copiando este tipo de los mensajes y el tema de manejo de errores. Para interactuar con el archivo CSV, diseñamos las funciones de persistencia apoyándonos en el módulo nativo CSV de Python. Tenemos dos funciones para interactuar con el archivo. La primera es la función obtener países de archivo. Lo que hacemos es abrimos el archivo y usando la clase digreader del CSV formateamos en una lista de diccionarios en el que cada diccionario sería un país. Se hace el parseo de los datos y si no se cumple se captura la excepción y se ignora esa línea. Después, la función es guardar países en archivo, que lo que recibe es la lista en memoria de los países y los almacena usando digreader. Esta función, obtener países, se tiene pensado llamarse solo una vez al ejecutar por primera vez el programa. Y la función guardar países en archivo se debe ejecutar cada vez que queremos agregar un nuevo país o modificamos alguno. Después tenemos funciones normales, como imprimir la sección en la que se encuentra en ese momento el menú, o imprimir el país ingresado, en el que se escribe en un formato de lista. Se normaliza para cuando se quiera presentar en distintas partes, ya sea en el filtrado, en búsqueda o en mostrar todo por completo, no se tenga que copiar el mismo formato. Pasando estrictamente a la lógica de negocio requerida, implementamos las herramientas de segmentación de datos. Para el tema de filtrar por continente, o filtrar en general, lo que hacemos es recibimos la lista de los países y generamos una sublista en la que realizamos el filtro. Ya sea en el caso de filtrar por continente, validando que sean del mismo continente, o dentro de un rango matemático de población y superficie, devolviendo esa sublista que cumple con el valor del filtro. Después, en la función obtener estadísticas, ejecutamos dentro de un for y obtenemos
todos los valores estadísticos pedidos, ya sea cuál es el país con mayor cantidad de población, cuál es el país con menor cantidad de población. Calculamos el total de población y de superficie y cuánto es el total por cada continente. Y lo devolvemos en un valor de diccionario para respetar que una función cumpla una única responsabilidad. Y después tenemos la función imprimir estadísticas, que lo que hace es recibe este diccionario y los imprimes de una forma bastante comprensible para el usuario. Y después tenemos la parte de ordenado, que lo que hacemos es usamos en la función ordenar países, usamos la función sorted en la que le ingresamos una lista, cuál es el valor por el que debe ser ordenado y si debe ser ascendente o descendente. El valor por el que debe ser filtrado, nosotros hemos decidido implementar una función helper que lo que hace es retorna cuál es, si es el nombre del país, la población o la superficie. Esto es para que la función sorted sepa por cuál debe de usar de variable para ordenar. Y después tenemos la función de buscar país, que lo que hacemos nosotros es recibimos el nombre del país, recorremos la lista de países y vamos validando con el nombre si tiene coincidencia y lo almacena dentro de una lista y la retorna al finalizar la búsqueda. Bueno, con esta infraestructura de helper y funciones analíticas logramos desacoplar por completo la lógica de datos de la interfaz de consola. Ahora mi compañero Gastón va a explicarles cómo se coordinan todos estos bloques lógicos dentro del flujo de interacción principal del menú y a realizar la demostración funcional en vivo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Gastón Uriel Fernández y como Mirko les explicó, los cimientos del programa, es decir, las funciones helpers y toda la lógica del procesamiento interno, a mí me toca exponer cómo cobra vida el sistema desde la perspectiva del operador y cómo coordinamos este ecosistema a través de la interfaz de usuario. Si observamos el bloque del controlador, el ifName igual main, lo primero que ejecuta el sistema al iniciar es la ingesta segura de datos mediante la función obtener países de archivo. Esto nos levanta el dataset completo y aloja en memoria dentro de la variable lista países. A partir de ahí entramos en un bucle interactivo infinito. Mediante un while true diseñamos un menú por consola clásico que despliega las 6 operaciones principales y la opción de salida con el 0. La variable opción se recibe estrictamente como una string a través de input y strip. ¿Por qué tomamos esta decisión arquitectónica? Porque en interfaces por consola, si casteáramos esta entrada directamente a un entero y el usuario llegara a presionar una letra o un carácter especial por error, el programa lanzaría un value error y colapsaría inmediatamente. Al tratarlo como una string y validarlo defensivamente con la estructura if opción not in, garantizamos que el menú sea 100% inmune a ingresos inválidos, manteniendo la ejecución viva. Por otro lado, en la función número 2, en ejecutar menú de filtros, a buscar la función, si el usuario selecciona la opción 2, el programa no va directo a una acción, sino que abre una bifurcación intermedia preguntando si desea buscar o filtrar. Si el usuario escribe buscar, disparamos una búsqueda por coincidencia parcial, pero si elige filtrar, invocamos a la función ejecutar menú filtros. Al entrar en esta función, podemos ver que reutilizamos la modularidad del sistema desplegando un submenú interno con 3 criterios. Filtrar por continente, por población o por superficie. Un punto fuerte de la lógica en los filtros numéricos en las opciones 2 y 3 del submenú es el control de consistencia lógica. El código le pide un rango mínimo y un rango máximo al operador. Si este ingresa, por ejemplo, un mínimo que supera el máximo, el programa detecta la contradicción mediante una condicional, emite un mensaje de error
y gracias al bucle de reintento le vuelve a solicitar los parámetros sin romper el flujo de la aplicación. Por otro lado, si el usuario elige la opción 3, para ordenar, implementamos una parametrización dinámica. Mapeamos la selección del usuario mediante un diccionario llamado campos-map para determinar el atributo clave, nombre, población o superficie. Inmediatamente después el sistema le pregunta si desea un orden ascendente o descendente, transformando esa respuesta en un valor booleano que se le inyecta directo a la función nativa sort. Con esto logramos que un solo bloque de código resuelva las 6 combinaciones posibles de ordenamiento. Por otro lado, tenemos las funciones de agregar país archivo y actualizar país. Agregar país archivo. Bueno, pasando a estas funciones, si el usuario presiona la opción 5, gestiona el alta de un nuevo país. Al invocar, agregar país archivo, aplicamos un patrón de diseño orientado a la experiencia de usuario. Cada dato requerido, nombre, continente, población y superficie, está aislado en su propio bucle de validación independiente con bloques try y except. Esto significa que si el operador introduce correctamente el nombre, el continente y la población, pero se equivoca y mete una letra en la superficie, el sistema no lo obliga a empezar de cero ni a reescribir todo el formulario. El flujo simplemente se estanca en ese campo específico hasta que el dato sea válido. Una vez que la función recolecta los 4 datos limpios, retorna al diccionario estructurado y se realiza el append en la lista en memoria y se invoca de inmediato a guardar países en archivo para asegurar la persistencia atómica en el archivo CSV físico. Por otro lado, la opción 6, que se encarga de la actualización de datos, sigue una filosofía similar pero con una validación previa de existencia. Captura el nombre del país a modificar y barre la lista transformando los strings a minúsculas mediante .lower. Esto rompe la sensibilidad a las mayúsculas, evitando que Argentina con minúsculas sea rechazado sin el archivo estaba con mayúscula. Si el país existe, el programa implementa una actualización condicional. En lugar de sobreescribir todas ciegas, interactúa con el usuario mediante confirmaciones de sí o no. El código evalúa individualmente si desea modificar la población o la superficie. Si la respuesta es afirmativa, abre la captura validada. Si es negativa, conserva el valor original intacto. Al finalizar el recorrido, impacta los cambios directamente en el disco duro. Vamos a pasar a mostrar algunos casos de error, por ejemplo, donde nos quedamos en buscar o filtrar países con el submenú. Podríamos probar, ya que nos pide del 1 al 3 el rango, vamos a probar colocando letras. Nos va a tirar error, con símbolos nos tira error y espacios error. Vamos a poner un rango en el 2, un rango de población mínimo, vamos a poner letras y nos va a tirar error y vacío error. Vamos a poner un rango mínimo de 2000, por ejemplo, y un máximo de 6000. No se encontraron países que coincidan con el filtro aplicado. Por otro lado, si elegimos la opción 0 para cerrar o salir, salimos sin ningún problema. El 0 rompe el bucle principal de manera controlada, emite un mensaje de finalización y concluye la ejecución liberando los recursos de memoria. Como habrán podido observar a lo largo de toda la presentación, el criterio fundamental que guió el desarrollo de este controlador y de las funciones de interfaz no fue únicamente que el programa cumpla con los requisitos técnicos del trabajo, sino que sea robusto, tolerante a fallos y defensivo frente al error humano. Toda la interacción está blindada, garantizando que el estado del archivo de datos nunca quede corrupto y que la navegación en consola sea intuitiva y profesional. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado y muchas gracias.